Millonario despreciaba a la niñera, hasta que descubrió quién era su padre. La noche caía sobre la Ciudad de México con un brillo particular que solo se veía desde los barrios más exclusivos. Las luces doradas de los edificios se reflejaban en los autos de lujo que llenaban la entrada del salón de gala, mientras los invitados llegaban con vestidos caros y trajes perfectamente ajustados, charlando entre sí con risas suaves y miradas calculadas. Dentro, el ambiente era una mezcla de música clásica, cristal que tintineaba y aromas de perfumes intensos que flotaban en el aire. Cada detalle parecía cuidadosamente planeado para mostrar poder, riqueza y estatus. Y Alejandro Valdés estaba en el centro de todo, observando cada movimiento con los ojos entrecerrados y un leve gesto de desdén en los labios. Afuera, entre los ballet parking y los fotógrafos contratados para inmortalizar la opulencia, se encontraba Clara. La niñera que, hasta ese momento, nadie en la fiesta había notado realmente. Su uniforme sencillo y sus manos ligeramente ásperas por el trabajo diario la hacían invisible para la mayoría de los invitados, pero no para Alejandro. Él la miraba desde la puerta principal, con esa mezcla de curiosidad y fastidio que solía sentir ante lo que consideraba irrelevante. Clara llevaba consigo una pequeña bandeja con copas de champaña, pero sus ojos reflejaban algo que él no podía descifrar. Una calma imperturbable, un aire de dignidad que contrastaba con el brillo superficial del lugar. El primer choque fue inmediato. Alejandro caminaba con paso firme entre los invitados, saludando con una sonrisa calculada y un gesto de superioridad. Y cuando pasó junto a Clara, dejó escapar un comentario apenas audible, cargado de ironía. «¿Todavía sigues aquí sirviendo copas, niñera?» «Pensé que ya habías desaparecido». La joven no levantó la mirada, pero su respuesta llegó con una voz baja, clara y firme. «Algunos tenemos que asegurarnos de que la gente como usted no derrame su arrogancia sobre el suelo». Alejandro frunció el ceño, sorprendido. Nadie hablaba así con él. Nadie se atrevía. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos de los invitados que habían escuchado la frase se mezclaban con el sonido de los tacones y los cristales, mientras Clara continuaba su camino, moviéndose con seguridad entre los grupos, colocando las copas y ofreciendo sonrisas medidamente corteses, pero siempre manteniendo la distancia que la hacía inalcanzable. Alejandro la siguió con la mirada, consciente de que había algo diferente en esa joven. No era solo su insolencia, era la forma en que se mantenía firme en medio del lujo y la pretensión, sin dejar que nada la intimidara. Los invitados, por su parte, empezaban a notar la presencia de Clara de una manera que la convertía en un foco involuntario de atención. Una risa contenida aquí, un comentario susurrado allá. Algunos levantaban las cejas, otros murmuraban sobre su atuendo sencillo y la naturalidad con la que se movía en un ambiente donde todos parecían actuar con cautela, midiendo cada palabra y cada gesto. La disparidad entre su modestia y la ostentación de los demás era tan evidente que incluso el más despreocupado de los asistentes no pudo evitar fijarse. Alejandro, mientras tanto, experimentaba un conflicto interno que rara vez se permitía. Su orgullo le decía que debía ignorarla, tratarla como lo que él creía que era. Una simple trabajadora sin derecho a interrumpir su mundo de lujo. Pero otra parte, menos visible incluso para él mismo, sentía curiosidad. Algo en Clara lo desafiaba, lo sacaba de su zona de control. Cada vez que ella cruzaba una mirada con él, sin miedo ni sumisión, sentía una punzada de desconcierto. No era una admiración pasiva ni un respeto ganado. Era un desafío silencioso, una prueba que él no sabía cómo responder. Mientras los invitados disfrutaban de la velada, Alejandro decidió acercarse a ella, no sin cierta cautela. Cada paso que daba hacia Clara estaba calculado. La distancia, la postura, la expresión en su rostro. Quería demostrar autoridad, pero a la vez necesitaba entender quién era esa mujer que se atrevía a ignorarlo.
Cuando finalmente estuvo frente a ella, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Parece que esta noche decidiste vestirte de heroína, niñera. ¿Pretendes impresionar a alguien?» Clara lo miró, sin parpadear, y respondió con calma: «No necesito impresionar a nadie que ya está demasiado ocupado mirándose el ombligo». La frase hizo que Alejandro sintiera una punzada inesperada. No era común que alguien lo confrontara sin temores ni rodeos. Su ceño se frunció, y por un instante, el brillo de la arrogancia se vio opacado por la curiosidad. Clara continuó con su labor, pero Alejandro no podía apartar los ojos de ella. Cada gesto, cada pequeño movimiento, parecía contener un significado que él no lograba descifrar. Era como si ella conociera un código que él desconocía, una manera de existir en el mundo que desafiaba todas sus nociones de poder y control. A su alrededor, los invitados empezaban a notar la tensión. Susurros de admiración y sorpresa cruzaban el salón. ¿Quién era realmente esa joven? ¿Cómo podía moverse con tanta seguridad entre gente de tanta riqueza? Algunos se acercaron para observar mejor, pero Clara nunca se alteró. Su atención permanecía enfocada en su tarea, con una calma que rayaba en la indiferencia absoluta. Alejandro, por su parte, sentía un extraño deseo de descifrarla, de comprender qué había detrás de esos ojos tranquilos que parecían verlo sin miedo ni juicio, simplemente evaluando. El contraste era abrumador. Por un lado, la opulencia y el artificio del salón. Por otro, la sencillez y autenticidad de Clara. Cada paso que ella daba hacía que Alejandro se sintiera más descolocado, más consciente de su propio vacío detrás del lujo. Era una sensación nueva. El dinero, el poder y la influencia parecían no bastar frente a la presencia silenciosa de una joven que, con gestos mínimos, estaba sacudiendo los cimientos de su mundo perfectamente construido. Los minutos pasaban y Alejandro no podía dejar de observarla. Cada interacción de Clara con los invitados era medida, cortés pero firme, siempre manteniendo su espacio. Cuando un niño derramó accidentalmente su copa cerca de ella, Clara reaccionó rápidamente, secando con cuidado la bebida mientras lanzaba una mirada de desaprobación silenciosa al pequeño, que parecía entender que había aprendido algo sin necesidad de palabras. Alejandro sonrió por un instante, no de arrogancia, sino de reconocimiento. Esa habilidad para manejar situaciones con calma y eficacia le parecía fascinante, y aunque no quería admitirlo, comenzaba a sentir respeto. La música seguía sonando. Los camareros circulaban con bandejas, los invitados se saludaban y comentaban los últimos chismes de la alta sociedad mexicana. Y en medio de todo, Clara se movía como si fuera parte de un mundo que no pertenecía ni al lujo ni al poder, sino a una realidad mucho más sólida y auténtica. Alejandro comprendió que esa noche, sin saber cómo ni por qué, su atención no estaba en los contratos, ni en las alianzas, ni en la fiesta misma. Estaba en la niñera que no necesitaba su aprobación para existir con dignidad. Finalmente, Alejandro se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había desafiado sin recurrir a la adulación o al miedo. Y aunque su orgullo le decía que debía ignorarla, una parte más profunda, escondida bajo capas de riqueza y arrogancia, sentía una necesidad urgente de acercarse y entender. No era solo curiosidad, era un reconocimiento de que, en un mundo construido sobre apariencias, Clara representaba algo que él había perdido hace mucho tiempo: autenticidad, integridad y una fuerza silenciosa que desarmaba incluso al más poderoso. El reloj marcaba las horas, pero Alejandro parecía no percibir el tiempo. Su mente giraba en torno a aquella mujer que, sin proponérselo, había transformado la atmósfera del salón. Cada mirada, cada pequeño gesto de Clara, dejaba una impresión imborrable. Mientras los demás seguían inmersos en su burbuja de lujo y superficialidad, Alejandro se enfrentaba a un desafío inesperado: aprender a mirar más allá de las apariencias
cuestionar su propio orgullo y quizás sin darse cuenta, comenzar a considerar que la vida podía ofrecer lecciones más profundas que las que su dinero podía comprar. La noche avanzaba y con ella la tensión silenciosa crecía. Clara continuaba su trabajo con la misma calma y determinación, mientras Alejandro, aún sin moverse de su lugar, comprendía que aquella primera impresión que había querido despreciar se convertiría en el inicio de un encuentro que cambiaría todo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese instante marcaría el principio de una historia en la que poder, orgullo y secretos del pasado se enfrentarían con valentía y dignidad, en medio de un mundo donde el contraste entre riqueza y humildad nunca había sido tan evidente. Al día siguiente, la mansión de Alejandro Valdés parecía dormida bajo la luz pálida de la mañana. Las cortinas de terciopelo dejaban pasar apenas rayos que iluminaban los detalles lujosos del salón: mesas de mármol, lámparas de cristal, alfombras persas que amortiguaban cada paso. Alejandro recorría los pasillos con una taza de café en la mano, los ojos fijos en el vacío, como si buscara algo que no pudiera encontrar entre todo ese lujo. Su rostro, impecable y firme, revelaba un descontento que ni la riqueza ni la influencia podían borrar. Se detuvo frente a un ventanal y observó la ciudad extendiéndose ante él. Los edificios brillaban bajo el sol matutino, y aún así, sentía un vacío que nadie parecía notar. Clara, mientras tanto, ya se movía por la mansión con naturalidad. Su andar era seguro, pero discreto, sin llamar la atención más allá de lo necesario. Limpiaba, ordenaba y cuidaba cada detalle como si su tarea fuera mucho más que una obligación. Era un ejercicio de dignidad. Alejandro la observaba de reojo, consciente de que ella no estaba solo cumpliendo órdenes, sino que existía en un mundo que parecía no necesitar aprobación. Y eso lo desconcertaba. Su orgullo le dictaba que debía mantener distancia, pero una parte de él, aún desconocida incluso para sí mismo, lo empujaban a observarla más de cerca, a entenderla. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro contestó con su tono habitual, firme y directo, pero incluso en esa interacción se percibía su inquietud. La voz al otro lado era la de su asistente, detallando la agenda del día: reuniones, almuerzos de negocios, llamadas con inversionistas. Todo parecía importante, pero él apenas escuchaba. Su mente seguía con Clara, con la forma en que ella se movía, cómo sus manos manipulaban la bandeja, cómo su mirada encontraba equilibrio entre la calma y la determinación. Esa combinación lo mantenía alerta, desconcertado, incluso irritado. Decidió salir al jardín. El aire fresco contrastaba con la calidez sofocante del interior de la mansión. Los jardines estaban perfectamente cuidados, cada planta, cada flor, posicionada para impresionar a cualquier visitante. Sin embargo, Alejandro no notaba la perfección del paisaje. Su atención estaba centrada en recordar cada gesto de Clara de la noche anterior. La forma en que había respondido a sus palabras, la manera en que había sostenido la mirada sin sumisión ni desafío evidente, solo una firmeza que parecía retarlo a ser mejor, a cuestionarse a sí mismo. Nunca había encontrado a alguien que no se intimidara con su poder, y eso lo desconcertaba. Mientras caminaba, recordó la mirada de Clara cuando le respondió con aquella frase que todavía resonaba en su cabeza: algunos tenemos que asegurarnos de que la gente como usted no derrame su arrogancia sobre el suelo. Alejandro no podía evitar sonreír con ironía y, al mismo tiempo, sentirse atrapado por la verdad contenida en esas palabras. ¿Cuántas veces había creído que su dinero y su posición lo hacían invulnerable? Esa joven, sin armas ni pretensiones, había logrado desafiarlo con un simple comentario. Se sintió desarmado, algo que no había experimentado en años. Decidió que necesitaba entender más, no por simple curiosidad, sino por un impulso que mezclaba fascinación y una inesperada autocrítica. Se sentó en uno de los sillones del jardín, apoyando los codos sobre las rodillas, y cerró los ojos por un momento.
Recordó cómo había reaccionado la noche anterior ante Renata del Real, su exnovia, y cómo esa relación siempre había sido un reflejo de su propio orgullo y necesidad de control. Comparó esa arrogancia con la serenidad de Clara y comprendió que había una diferencia abismal entre quienes se mueven por poder y quienes se sostienen por dignidad. Esa realización lo dejó en silencio, con un nudo en la garganta que no sabía cómo expresar. Cuando abrió los ojos, vio a Clara acercándose, trayendo consigo una bandeja de frutas y bebidas para el desayuno de los empleados de la mansión. Su presencia era discreta, pero suficiente para que Alejandro sintiera un extraño reconocimiento. No era simplemente admiración, era la percepción de que alguien entendía el mundo de manera diferente, sin necesidad de imponerse. Clara lo saludó con un leve asentimiento de cabeza, y él, casi instintivamente, respondió con una inclinación mínima, consciente de que su gesto no podía expresar lo que realmente sentía. Una mezcla de curiosidad, respeto y desconcierto. Clara dejó la bandeja sobre una mesa cercana y se dirigió a su labor diaria, limpiando y organizando con precisión. Alejandro la siguió con la mirada, notando los pequeños detalles, cómo enderezaba una servilleta, cómo acomodaba un vaso, cómo cada gesto parecía contenido pero natural, sin esfuerzo ni pretensión. Esa naturalidad, pensó, era algo que nunca había aprendido a valorar. Su mundo estaba lleno de apariencias, de gestos estudiados, de discursos cuidadosamente calculados. Clara, en cambio, existía en su propia verdad, sin adornos, sin artificios, y eso lo confrontaba con su propia vida vacía. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo, sino lleno de significado. Alejandro se atrevió a romperlo, no sin cierta vacilación. ¿Nunca te cansas de moverte entre tanta pretensión? Clara lo miró, y en sus ojos no había miedo ni desafío explícito, solo una calma que podía ser interpretada como indiferencia o sabiduría. Respondió con un tono que mezclaba ironía y claridad. No me muevo entre pretensiones. Simplemente observo a quienes creen que la vida se mide por lo que tienen en las manos y no en el corazón. Alejandro se tensó. Esa frase, sencilla pero directa, tocaba un nervio que él prefería ignorar. No era común que alguien señalara sus carencias de manera tan transparente. Durante el resto de la mañana, Alejandro intentó concentrarse en asuntos de negocios. Revisó contratos, envió correos electrónicos y atendió llamadas, pero su mente volvía una y otra vez a Clara. Recordaba cómo se había mantenido firme frente a la alta sociedad, cómo su voz nunca tembló, cómo cada gesto tenía una coherencia que él admiraba y al mismo tiempo no entendía. Era como si cada acción de ella le revelara un espejo de su propia vulnerabilidad, algo que ni el dinero ni el poder podían cubrir. A la hora del almuerzo, Alejandro decidió que debía interactuar de nuevo con Clara, no por obligación, sino por una necesidad que lo sorprendía. Quería escucharla, conocer su manera de ver el mundo, quizás aprender algo que no se podía comprar. La encontró en la cocina, colocando platos con meticulosidad. Se acercó con cautela, intentando mantener el control de la situación. ¿Sabes?, dijo. Me pregunto cómo alguien como tú maneja un lugar tan lleno de arrogancia sin perder la paciencia. Clara lo miró y sonrió apenas, sin decir una palabra al principio, como si evaluara la intención detrás de sus palabras. Luego respondió: No es paciencia, señor Valdés, es saber quién soy y no necesitar que otros lo reconozcan. Alejandro sintió un escalofrío de respeto. Esa frase no era una defensa, era una declaración de fuerza silenciosa, y lo desarmaba por completo. El día avanzó, y con él, Alejandro comenzó a notar otros detalles. Cómo Clara interactuaba con los empleados, cómo cada sonrisa o gesto de cortesía estaba acompañado de firmeza y justicia, cómo no se dejaba influenciar por la superioridad que la rodeaba. Cada observación lo hacía más consciente de sus propias carencias. Su mundo estaba lleno de superficialidad y relaciones basadas en intereses,
mientras Clara vivía en un equilibrio que él había olvidado. Esa comprensión lo dejó inquieto, cuestionando la forma en que siempre había medido a las personas y valorado la vida. Cuando el sol empezaba a caer, Alejandro se encontró nuevamente frente a un ventanal, mirando la ciudad que se iluminaba lentamente con las luces nocturnas. Recordó la mirada de Clara, la serenidad con la que había navegado entre la alta sociedad y sus propios prejuicios. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había hecho replantearse no solo su orgullo, sino también la manera en que vivía y se relacionaba con los demás. Era un desafío silencioso, pero poderoso, y sabía que esa noche, y todas las que seguirían, cambiarían algo en él de manera irreversible. Clara pasó frente a él, llevando una bandeja de café para los empleados. Alejandro no apartó la mirada. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, y de una extraña mezcla de fascinación y respeto. No sabía todavía cómo esa joven niñera, que él había despreciado apenas unos días antes, se convertiría en una fuerza capaz de alterar no solo su rutina, sino también la manera en que veía el mundo, la riqueza, la autoridad y la verdadera fortaleza de quienes existían sin necesidad de demostrar nada. En ese instante, Alejandro comprendió que la presencia de Clara no era una coincidencia, que la forma en que ella desafiaba su arrogancia y su rutina estaba destinada a enseñarle algo que su dinero nunca podría comprar: humildad, percepción y la verdad de que, a veces, los más fuertes no son los que tienen poder, sino quienes lo enfrentan sin miedo, sin orgullo y con dignidad. La tarde caía con un calor seco y brillante que se filtraba entre las ventanas de la mansión, iluminando los rincones con una luz dorada que parecía revelar cada detalle del lugar. Alejandro Valdés se encontraba en su oficina, revisando documentos que ya no captaban su atención. Su mente estaba ocupada con otra presencia, otra mirada que lo había desarmado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Clara. Cada gesto de ella, cada palabra que había pronunciado, seguía resonando en su pensamiento como un eco imposible de ignorar. La curiosidad que sentía por ella se mezclaba con un desconcierto que no sabía cómo manejar. Había algo en la forma en que se movía, en la seguridad de su voz y en la firmeza de sus ojos, que lo desafiaba sin que ella siquiera lo buscara. Decidió salir al jardín, buscando aire fresco y quizá la oportunidad de verla de nuevo. El sonido de sus pasos sobre el camino de piedra resonaba ligeramente mientras las sombras de los árboles se alargaban con la caída del sol. Clara estaba allí, organizando unas macetas y limpiando el polvo de los muebles de exterior con movimientos medidos y elegantes. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él. No hubo sorpresa, ni miedo, ni sumisión. Solo una mirada clara, firme y serena que parecía evaluarlo sin necesidad de palabras. Alejandro sintió un leve escalofrío. Aquella niñera tenía un poder silencioso que él no sabía cómo enfrentar. «Veo que persistes en aparecer donde no te esperan», dijo Alejandro, su tono cargado de ironía, pero con un matiz de genuina curiosidad. Clara sonrió levemente, sin dejar de trabajar, y respondió: «No me muevo por expectativas, señor Valdés. Me muevo por lo que debo hacer». La frase, simple pero cargada de intención, lo desconcertó. Alejandro se acercó unos pasos, con el deseo de mantener el control, de imponer su presencia, pero Clara no mostró ni un atisbo de temor ni de sumisión. Era como si estuviera construida de una madera más firme que la suya, como si su mundo interno fuera independiente del poder que él representaba. Cada palabra suya parecía un desafío, cada gesto un recordatorio de que no todo se podía controlar con dinero o influencia. «Interesante», replicó Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. «Y dime, ¿no te resulta difícil mantener esa calma entre tanto lujo y tanta pretensión?» Clara se detuvo un momento, girando el rostro hacia él con una expresión que mezclaba sarcasmo y claridad.
Difícil sería para quien necesita demostrar algo. Yo no necesito demostrar nada. Alejandro se tensó. Nadie lo había confrontado así sin que él lo invitara o lo provocara. Nadie le había hablado de esa manera desde hacía años. Nadie había osado señalar su arrogancia con tanta naturalidad. Su orgullo le dictaba que debía reaccionar, responder con sarcasmo, ridiculizarla, pero una parte de él, inesperada y perturbadora, le decía que simplemente escuchara, que comprendiera. Esa voz interior era débil, pero constante, y la joven niñera parecía activarla con cada palabra, con cada mirada que lo atravesaba sin piedad ni miedo. Clara retomó su labor, pero su voz volvió a resonar con calma y firmeza. Hay quienes confunden la riqueza con la grandeza. Usted parece uno de ellos. Alejandro tragó en seco. No era un ataque directo, sino una verdad disfrazada de comentario casual. Y esa sutileza lo irritaba tanto como lo fascinaba. Sintió un impulso extraño. Quería desarmarla, comprender cómo alguien podía hablarle así y permanecer intacta, sin perder dignidad ni compostura. Entonces, ¿todo es cuestión de percepción?, preguntó Alejandro, tratando de ocultar la intranquilidad que la simple presencia de Clara le provocaba. Un mundo de oro y cristal, y tú decides que no vale nada. Clara levantó la mirada, sus ojos claros encontrándose con los suyos. No digo que no valga nada, solo digo que no todo lo que brilla es digno de admiración, y que algunos olvidan mirar lo que realmente importa. Un silencio pesado se instaló entre ellos. El aire parecía más denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Alejandro sintió que cada palabra de Clara removía algo en su interior, algo que había estado dormido entre sus lujos y su rutina diaria. Era un desconcierto que no sabía manejar, y la forma en que ella se mantenía firme frente a él sin esfuerzo aparente hacía que su ego se resintiera y al mismo tiempo despertara un interés profundo que no podía negar. Se acercó más, pero sin invadir su espacio. Su voz se volvió más suave, intentando captar su atención de una manera que no fuera amenazante, sino inquisitiva. ¿Y qué hay de tu pasado, Clara? Nadie aparece de la nada con esta determinación. ¿De dónde viene esa fuerza? Ella lo miró de reojo con una sonrisa apenas perceptible. Mi pasado es mío. No necesito que otros lo entiendan para ser quien soy ahora. Alejandro sintió un pinchazo de frustración y admiración al mismo tiempo. Quería respuestas, pero comprendía que ella no se las daría fácilmente. Esa resistencia no era rebeldía, era independencia, y eso lo desafiaba como pocas cosas lo habían hecho en su vida. Cada interacción con Clara lo hacía cuestionarse, no solo sobre ella, sino sobre sí mismo, sobre sus valores, sus decisiones, y sobre la rigidez de un mundo que había construido para protegerse y para controlar. Entonces, debo suponer que nada de lo que diga o haga tendrá efecto sobre ti, musitó Alejandro, un dejo de ironía en su voz, mezclado con un respeto que no quería admitir. Interesante. Clara giró la cabeza, observándolo con calma. No se trata de efectos, señor Valdés, se trata de elecciones. Yo elijo cómo me muevo y usted elige cómo se deja afectar. Esa respuesta lo dejó momentáneamente sin palabras. Nunca había encontrado a alguien que lo enfrentara sin recurrir a la adulación, al miedo o a la sumisión. Era una sensación nueva, incómoda y a la vez estimulante. Alejandro comprendió que Clara no solo lo estaba desafiando, lo estaba obligando a mirarse a sí mismo, a cuestionar su mundo de privilegio, sus actitudes y su forma de relacionarse con los demás. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente observado, evaluado y, de algún modo, comprendido. Decidió cambiar de estrategia. Si ella no iba a ceder ante su autoridad, entonces debía acercarse desde otro ángulo. Su voz se volvió más ligera, con un toque de curiosidad genuina. Debo admitir que es admirable,
Manejas cada situación con precisión y calma, sin necesidad de alardes. Es raro encontrar eso en alguien tan joven. Clara lo miró, con una mezcla de diversión y serenidad. Admiro lo que es genuino, señor Valdés. No necesito elogios por algo que es natural para mí. Alejandro sintió un extraño alivio mezclado con desconcierto. Aquella joven tenía la capacidad de ponerlo en jaque sin levantar la voz, sin insultarlo ni provocarlo directamente. Cada frase suya era un espejo que reflejaba sus propias carencias y contradicciones. Y a pesar de su orgullo herido, no podía evitar sentir admiración por su fuerza silenciosa, por la manera en que existía en el mundo, sin necesitar aprobación ni reconocimiento. Pasaron minutos, quizá horas, en ese intercambio de miradas y palabras medidas, mientras la luz del sol se desvanecía y daba paso a los tonos cálidos de la tarde. Alejandro comprendió que no se trataba de control ni de poder. Se trataba de comprensión, de observar y dejarse sorprender por alguien que parecía imposible de catalogar. Clara continuó con su labor, pero cada movimiento suyo seguía cargado de significado, como si cada gesto transmitiera una lección que Alejandro estaba dispuesto, aunque no del todo consciente, a aprender. Finalmente, se permitió un gesto más cercano a la sinceridad. Clara, creo que no sabes cuánto me desconciertas, no solo por lo que haces, sino por lo que me haces sentir. Clara levantó la mirada, fija en él, y respondió con calma absoluta. Señor Valdés, no es mi intención desconcertarlo. Solo existo, y eso es suficiente. Ese instante, breve y cargado de tensión, selló un entendimiento silencioso entre ambos. Alejandro sabía que había encontrado a alguien que no podía ser manipulado ni intimidado, alguien que lo obligaba a mirar más allá de la superficie de las personas y del mundo que él había construido. Y Clara, con su serenidad inquebrantable, demostraba que la fuerza no siempre se mide por el poder, sino por la capacidad de mantenerse firme y auténtico frente a cualquier circunstancia. La tarde se desvaneció en tonos dorados y naranjas, y con ella, una conexión silenciosa pero intensa se instaló entre ambos. Alejandro comprendió que, aunque aún no sabía cómo ni por qué, esa joven niñera estaba destinada a jugar un papel importante en su vida, y que las lecciones que ella traía consigo serían más profundas que cualquier lección aprendida entre los muros de lujo, riqueza y apariencias de la Ciudad de México. El día del evento finalmente llegó, y la mansión de Alejandro Valdés estaba en un bullicio de preparación que parecía no tener fin. El aire olía a flores frescas, perfumes caros, y el tenue humo de los cigarrillos de los asistentes más ansiosos por mostrar su estatus. Alejandro caminaba por los pasillos revisando los últimos detalles, impecable en su traje oscuro, con la camisa perfectamente planchada y la corbata ajustada al cuello. Su mirada se cruzaba ocasionalmente con los reflejos de los espejos, asegurándose de que cada gesto, cada movimiento, reflejara la autoridad que siempre proyectaba. Pero a pesar de todo su control, un pensamiento persistente lo mantenía distraído. Clara. Ella estaba en otra parte de la mansión, junto al vestidor que Alejandro había dispuesto para su transformación. El objetivo no era solo embellecerla, sino presentarla al mundo de la alta sociedad, como alguien que podía caminar entre ellos sin desentonar, sin perder su esencia. Clara se mantenía seria, observando cada detalle mientras se probaba el vestido elegido para la ocasión. La tela azul profundo abrazaba su figura sin esfuerzo. La caída perfecta del vestido realzaba su postura erguida y sus movimientos naturales. Su cabello, normalmente recogido de manera sencilla, caía ahora en suaves ondas sobre sus hombros, y un maquillaje discreto realzaba sus ojos, pero sin ocultar la fuerza que emanaba de su mirada. Alejandro la observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de orgullo y desconcierto. Nunca había visto a alguien transformarse sin perder su esencia, y eso lo intrigaba. Se acercó lentamente, intentando no invadir su espacio personal,
pero queriendo expresar su reconocimiento de manera sutil. «Se ve impresionante», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No pensé que pudiera sorprenderme de esta manera». Clara giró la cabeza y lo miró, con una leve sonrisa que no alcanzaba a suavizar la firmeza de su expresión. «No se trata de sorprender, señor Valdés. Se trata de presentarme tal como soy, incluso aquí, entre la ostentación». Esa respuesta lo desconcertó, como lo hacía siempre. No era arrogancia, no era desafío. Era una declaración de independencia, una manera de existir sin ceder ante la presión de la riqueza, ni la pretensión que la rodeaba. Alejandro sintió un leve escalofrío. Por primera vez, alguien le mostraba que la verdadera fuerza no residía en la apariencia ni en el dinero, sino en la integridad y la confianza en uno mismo. La mansión comenzaba a llenarse de invitados. Autos de lujo llegaban sin cesar, y el sonido de tacones y risas artificiales llenaba los corredores. Alejandro tomó la mano de Clara, no para controlarla, sino como un gesto de guía mientras se dirigían a la entrada. Cada paso que daban juntos parecía atraer miradas de sorpresa y curiosidad. Los murmullos comenzaron a esparcirse. «¿Quién es ella? Nunca la había visto así. Parece distinta». Algunos invitados intentaron evaluar su origen. Otros simplemente admiraban la naturalidad con la que Clara caminaba entre ellos, sin temor ni inseguridad. Al cruzar la entrada, la luz del salón de eventos los envolvió. Las lámparas colgantes iluminaban las mesas con cristales y cubiertos de plata. Los arreglos florales eran impresionantes. Y los invitados, vestidos en trajes y vestidos de alta costura, conversaban con gestos calculados y sonrisas medidas. Cada detalle parecía pensado para reflejar riqueza y exclusividad. Y en medio de todo eso, Clara avanzaba con la misma seguridad que había mostrado en la mansión, pero ahora envuelta en elegancia, captando miradas de admiración y, en algunos casos, de desdén. Renata del Real estaba allí, como Alejandro había esperado, impecable en su vestido rojo intenso, con una expresión de satisfacción que parecía deslizarse sobre todos los presentes. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Clara, y su sonrisa se tensó. No podía entender cómo alguien tan sencillo, que ella recordaba como una trabajadora más de la mansión, se encontraba ahora entre ellos, irradiando confianza y presencia. Alejandro, consciente de la tensión, permaneció a su lado, pero su atención estaba completamente en Clara. Su silencio era extraño. No era indiferencia, sino una mezcla de sorpresa y respeto silencioso que lo dejaba perplejo incluso a él mismo. Clara notó la mirada de Renata, pero no se inmutó. Su postura seguía siendo firme, su andar seguro, y sus ojos claros no se desviaban del objetivo. Avanzar con dignidad, demostrar sin palabras que su presencia no era casual, ni dependía de la aprobación de nadie. Alejandro sentía cómo cada gesto de Clara desarmaba la arrogancia de los presentes, incluyendo la de su exnovia. No era un ataque directo. Era la fuerza de la autenticidad, la seguridad de quien sabe quién es y no necesita justificarlo. Los primeros murmullos se convirtieron en comentarios audibles mientras los invitados se acercaban para observar mejor. Algunos se atrevían a felicitarla con frases medidas. Otros simplemente se quedaban en silencio, evaluando cómo alguien de un origen humilde podía caminar entre ellos sin vacilar. Cada interacción reforzaba la tensión en el aire. Alejandro, por su parte, sentía una mezcla de orgullo y desorientación. Orgullo por la manera en que Clara manejaba la situación, y desorientación porque esa fuerza silenciosa desafiaba todo lo que él creía conocer sobre control y estatus. En un momento, Renata decidió intervenir. Se acercó a Clara con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que llevaba una nota de desafío evidente. «Qué sorpresa verte aquí», dijo, con un tono que intentaba ser casual, pero que no ocultaba la intención de intimidar. «Debo decir que no esperaba que alguien en tu posición pudiera presentarse con tanta
presencia. Clara la miró sin inmutarse. Su respuesta fue medida, elegante, pero cargada de subtexto. La presencia no se mide por lo que se posee, sino por cómo uno se sostiene en el mundo. Y eso, señorita del Real, no se compra ni se hereda. El silencio que siguió fue inmediato. Los invitados se detuvieron a escuchar, algunos sorprendidos, otros admirados por la audacia de Clara. Renata palideció levemente, no por la frase en sí, sino por la manera en que había sido pronunciada, con calma, seguridad y sin perder la elegancia. Alejandro, mientras tanto, sintió un extraño orgullo mezclado con una creciente curiosidad. Nunca había visto a alguien defenderse con tanta fuerza y sutileza al mismo tiempo. Esa combinación lo desarmaba y lo fascinaba, provocando que su mente buscara entender qué había en Clara, que la hacía tan inalcanzable y, sin embargo, tan impactante. Clara continuó su recorrido por el salón, saludando con educación y firmeza, siempre consciente de su espacio y de su propósito. Alejandro la seguía de cerca, atento a cada gesto, a cada mirada que cruzaba con los invitados. Había algo hipnótico en la forma en que caminaba, en cómo su presencia alteraba la dinámica social sin esfuerzo, sin necesidad de competir ni de imponerse. Su transformación no era solo visual, era una declaración de fuerza y dignidad, que el lujo y la ostentación no podían replicar. A medida que la noche avanzaba, la música llenaba el salón, y los invitados se acomodaban en sus lugares. Clara se movía con la naturalidad de alguien que pertenece a todos lados, sin pertenecer a ninguno. Alejandro la observaba, consciente de que su vida acababa de cambiar, aunque aún no comprendía hasta qué punto. Cada interacción, cada gesto de confianza, cada mirada firme, lo obligaba a reconsiderar su mundo, sus relaciones y la manera en que había juzgado a quienes lo rodeaban. La tensión entre Clara y Renata crecía sutilmente, un juego silencioso de poder y dignidad. Alejandro comprendió que aquella noche no se trataba solo de un evento de alto estatus. Se trataba de un enfrentamiento invisible entre la autenticidad y la pretensión, entre la fuerza interior y la arrogancia heredada. Y en medio de todo eso, Clara brillaba sin esfuerzo, demostrando que la verdadera presencia no se mide por la riqueza ni el nombre, sino por la integridad y la seguridad con que uno camina por el mundo. Cuando la velada alcanzó su punto álgido, Alejandro se permitió finalmente un gesto más abierto de reconocimiento, una sonrisa leve, un asentimiento casi imperceptible, dirigido únicamente a Clara. Ella lo devolvió con la misma calma, pero sus ojos reflejaban algo que él no había visto antes: complicidad silenciosa, un entendimiento que no necesitaba palabras. La transformación no era solo externa, era la afirmación de que Clara había logrado imponerse en un mundo que nunca la había esperado, y lo había hecho sin perder ni un ápice de su dignidad ni de su esencia. Y así, entre luces doradas, miradas sorprendidas y el murmullo constante de la alta sociedad mexicana, Alejandro comprendió que esa noche marcaba un antes y un después. Clara no era solo una joven niñera transformada en imagen de elegancia. Era un desafío, una lección y, sin que él lo supiera todavía, la pieza clave de una historia que apenas comenzaba a desplegarse. La fuerza silenciosa de Clara resonaba en cada rincón del salón, dejando una huella imborrable en todos los presentes, y sobre todo en Alejandro Valdés, que por primera vez en años se encontraba verdaderamente desconcertado y, al mismo tiempo, fascinado por alguien que no temía mostrar quién era realmente. La música suave del salón de eventos continuaba llenando el aire con notas que parecían deslizarse sobre los candelabros de cristal y los trajes de alta costura. Los invitados se movían con gestos calculados, charlando, riendo y evaluándose unos a otros en un juego silencioso de poder y estatus. Alejandro Valdés caminaba junto a Clara, consciente de que cada mirada que ella recibía de los presentes era una afirmación silenciosa de su transformación.
pero también un recordatorio de que no todos estaban preparados para aceptar su presencia. Renata del Real no podía ocultar su irritación. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Clara, un destello de disgusto se mezclaba con una curiosidad incómoda. Su sonrisa, calculada y elegante, se tensaba de manera imperceptible, revelando el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. La noche, pensaba Renata, estaba convirtiéndose en un terreno en el que su control y su poder eran cuestionados por alguien que nunca debería haber estado allí. No era solo la apariencia de Clara, era su confianza, su forma de moverse y hablar, su capacidad para sostener la mirada de todos sin pedir permiso. Alejandro percibía la tensión y la notaba crecer en cada gesto de su exnovia. Sus ojos, normalmente implacables y dominantes, ahora reflejaban una sorpresa contenida. Renata había construido su mundo sobre la admiración y el miedo de los demás, sobre el reconocimiento de su estatus y belleza, pero Clara no se sometía a esas reglas. Cada interacción de la joven niñera con los invitados, cada sonrisa medida, cada palabra elegante, servía como un recordatorio silencioso de que la autoridad no siempre se mide por riqueza ni apellido, sino por presencia y dignidad. Renata decidió acercarse, manteniendo la elegancia de su vestido rojo y la sonrisa perfecta que había practicado frente al espejo esa mañana. Se detuvo frente a Clara, inclinando ligeramente la cabeza como si ofreciera cortesía, pero sus ojos delataban la intención de medir, de probar, de desafiar. «Qué interesante verte aquí», dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que llevaba una nota de amenaza implícita. No esperaba que alguien en tu posición pudiera sostenerse con tanta firmeza. Clara levantó la mirada, calmada, casi desafiando sin esfuerzo. «Mi posición no define mi capacidad», respondió, con una voz que mezclaba serenidad y claridad, pero con un toque de ironía que Renata no pudo ignorar. «No se trata de eso, señorita», replicó Renata suavizando su tono, aunque Alejandro percibió la tensión que se ocultaba tras la cortesía. «Solo es que me sorprende ver a alguien tan inesperado destacando aquí». Alejandro observaba la escena con una mezcla de fascinación y orgullo silencioso. Cada palabra de Clara era precisa, elegante y, sin embargo, incisiva. Cada gesto mantenía su integridad sin ceder ante la manipulación que Renata intentaba imponer. Era un juego de intelectos y presencia, un enfrentamiento que no necesitaba alzar la voz ni recurrir a gestos exagerados. La tensión se percibía en el aire, en las miradas de los invitados, en la forma en que la música parecía perder fuerza ante la fuerza silenciosa de Clara. Renata se sintió desarmada. No podía comprender cómo alguien tan sencillo, alguien que recordaba como parte del servicio de la mansión, podía imponerse con tanta seguridad entre ellos. Sus estrategias habituales, sonrisas, halagos, insinuaciones sutiles, no surtían efecto. Clara no reaccionaba con miedo ni con resentimiento, simplemente existía, firme y elegante, haciendo que Renata cuestionara por primera vez su control sobre los demás. Alejandro notó el ligero temblor en la sonrisa de su exnovia y sintió una satisfacción silenciosa, aunque contenida, por la manera en que Clara había alterado el equilibrio de poder que él conocía tan bien. «Debo admitir que tienes un encanto inesperado», dijo Alejandro, interrumpiendo el diálogo con un tono medido que buscaba aliviar la tensión y, al mismo tiempo, reforzar su admiración por Clara. Clara lo miró brevemente, con una sonrisa mínima, como si evaluara la intención detrás de sus palabras, y luego volvió a su postura erguida. «No busco encanto, señor Valdés, solo busco ser respetada por lo que soy». La frase, simple pero poderosa, resonó entre los presentes. Alejandro percibió cómo algunos invitados se quedaban observando, sorprendidos por la seguridad de Clara, y cómo Renata apenas podía mantener la compostura.
Cada palabra de la joven niñera era un recordatorio silencioso de que la verdadera fuerza no reside en la manipulación ni en la apariencia, sino en la convicción y la firmeza de quien sabe quién es. Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo hacía cuestionarse a sí mismo y a su mundo de privilegios de manera directa, sin recurrir a provocaciones evidentes. Renata, decidida a recuperar el control, intentó desviar la conversación hacia temas triviales, pero Alejandro ya había notado la tensión subyacente y decidió no intervenir. Solo la observaba, fascinado por la manera en que Clara manejaba la situación. Cada gesto, cada respuesta medida, cada mirada clara, servía como lección silenciosa de integridad y fuerza. Era un enfrentamiento elegante, sin gritos ni escándalos, pero con un impacto profundo en todos los presentes. Mientras la velada avanzaba, Clara continuaba moviéndose entre los invitados, saludando con cortesía, respondiendo con precisión y manteniendo la misma calma que la caracterizaba. Alejandro la seguía de cerca, consciente de que cada interacción no solo fortalecía la impresión que los demás tenían de ella, sino que también consolidaba el respeto silencioso que él sentía hacia su fuerza y dignidad. Clara no necesitaba competir, no necesitaba impresionar. Su mera presencia era suficiente para alterar dinámicas, para desafiar expectativas y para imponer un respeto que ni el dinero ni la arrogancia podían comprar. Renata, frustrada, decidió cambiar de estrategia y acercarse nuevamente, esta vez con un tono más directo y cargado de insinuaciones. Debo decir que es admirable cómo logras mantener la compostura entre tantos ojos observándote. Pero dime, ¿crees que realmente perteneces aquí? Clara la miró, sus ojos claros fijos en los de Renata sin titubear. No necesito pertenecer para existir, y no me interesa la aprobación de quienes confunden el poder con la grandeza. El silencio que siguió fue palpable. Los invitados intercambiaban miradas sorprendidas, percibiendo la tensión y admirando la firmeza de Clara. Alejandro sentía un orgullo silencioso, aunque mezclado con una curiosidad creciente. Quería saber más de aquella mujer que desafiaba con tanta naturalidad, que sostenía la mirada de todos y que parecía capaz de alterar el equilibrio de poder sin esfuerzo. Renata, intentando no mostrar su frustración, retrocedió ligeramente, pero sus ojos seguían fijos en Clara, como si intentara descifrarla, desarmarla, o encontrar alguna debilidad que pudiera explotar más tarde. Alejandro, por su parte, comprendió que la noche no era solo un evento de lujo. Era un escenario donde se confrontaban autenticidad y pretensión, fuerza interior y manipulación, dignidad y arrogancia. Clara estaba ganando esa batalla sin necesidad de elevar la voz, sin recurrir a estrategias visibles, simplemente existiendo con integridad. La velada continuó con conversaciones superficiales, música y risas calculadas, pero Alejandro no podía apartar la atención de Clara. Cada palabra suya, cada gesto, cada mirada, consolidaba la presencia silenciosa que tenía sobre todos. Renata intentaba recuperar su influencia, pero la fuerza de Clara era implacable y elegante, dejando claro que ni el lujo ni la posición podían comprar respeto donde no existía autenticidad. Finalmente, Alejandro decidió intervenir suavemente, tomando la mano de Clara y guiándola hacia una esquina más tranquila del salón. Su voz era baja, cargada de sinceridad contenida. Has manejado todo esto de manera impresionante. No es fácil imponerse entre tanta pretensión y, sin embargo, lo has hecho con naturalidad. Clara lo miró, sin sonreír, pero con un brillo sutil en los ojos. Gracias, señor Valdés. No es imponerse lo que busco, solo existir con integridad y no permitir que otros definan mi valor. Alejandro comprendió entonces que esa noche no solo se trataba de una transformación visual. Clara había demostrado, con cada paso y cada palabra, que la verdadera fuerza reside en mantenerse firme, elegante y auténtica frente a cualquier desafío. La antagonista elegante y manipuladora había sido enfrentada
Y Clara había ganado sin recurrir a artificios, solo con su presencia y su carácter inquebrantable. Mientras la música continuaba y los invitados retomaban sus conversaciones, Alejandro y Clara compartieron un momento de silencio. No era necesario hablar. La comprensión entre ellos era tácita. Alejandro sabía que a partir de esa noche, Clara no sería solo una presencia inesperada en su vida, sino alguien capaz de desafiarlo, inspirarlo y enseñarle lecciones que ni el dinero ni el poder podían ofrecer. La fuerza silenciosa de Clara había dejado una marca imborrable, y Alejandro comprendió que todo estaba apenas comenzando. Las pruebas, los secretos y las revelaciones que ella traía consigo todavía estaban por desplegarse. Los días que siguieron al evento dejaron a la mansión de Alejandro Valdés con un silencio distinto, como si el aire mismo hubiera absorbido la intensidad de la noche anterior. Alejandro caminaba por los pasillos con un estado de alerta y curiosidad que no había sentido en años. Cada sonido, cada movimiento de los empleados, cada mirada fugaz le recordaba a Clara y con ella esa sensación inquietante de que algo más grande se estaba gestando. No era solo su presencia, era su misterio, la forma en que su pasado parecía guardado con llave y la manera en que cada gesto suyo parecía contener secretos que todavía no estaba listo para descubrir. Clara continuaba con sus labores diarias, moviéndose entre la mansión con la misma naturalidad de siempre, pero Alejandro notaba pequeños cambios. La forma en que sus ojos se desviaban ligeramente cuando mencionaban ciertos nombres, cómo su expresión se tornaba más seria cuando se hablaba de la alta sociedad, y cómo a veces su mirada parecía perderse, como si estuviera recordando algo que nadie debía conocer. Esa dualidad lo intrigaba y lo inquietaba. Había algo detrás de esa serenidad, algo que no se revelaba fácilmente y que prometía alterar no solo su percepción de Clara, sino todo lo que él creía conocer sobre el mundo que la rodeaba. Decidió empezar a investigar discretamente. No por desconfianza, sino por un impulso incontrolable de entender quién era realmente esa mujer que había desafiado con tanta naturalidad su autoridad y su ego. Cada conversación, cada gesto observado, cada fragmento de información que logró obtener de los empleados y conocidos de Clara, se convertía en una pieza de un rompecabezas que se negaba a completarse de manera sencilla. Alejandro se encontró pensando en ella durante reuniones de negocios, en los silencios del jardín, en los reflejos de los espejos del salón, tratando de descifrar la historia detrás de su fuerza, su independencia y su dignidad. Clara, por su parte, no se daba cuenta de la magnitud del interés que había despertado. Su día transcurría entre las responsabilidades habituales, atendiendo a los empleados, organizando espacios y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, había momentos en los que parecía distraída, absorta en recuerdos o reflexiones que no compartía con nadie. Sus movimientos continuaban siendo precisos, su voz firme y sus respuestas elegantes, pero Alejandro había aprendido a leer los silencios y las microexpresiones, esos pequeños gestos que revelaban más que cualquier palabra. Un día, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Alejandro recibió una llamada anónima. La voz del otro lado era grave, pausada y calculadora. Señor Valdés, hay cosas que quizás no conoce sobre la joven que tiene en su mansión. No todo es lo que parece. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién habla?, preguntó, controlando la voz para no mostrar su sorpresa. Solo alguien que conoce la verdad, y que sabe que pronto usted también la descubrirá. La llamada terminó abruptamente, dejando hasta a Alejandro con más preguntas que respuestas. Ese mensaje encendió una curiosidad que se mezclaba con preocupación. Alejandro comenzó a reunir información, a observar con mayor atención y a notar detalles que antes había pasado por alto. Fotos antiguas, documentos dejados por el personal, fragmentos de conversaciones escuchadas casualmente. Cada pista parecía apuntar a un pasado más complejo de lo que había imaginado,
Un pasado que no solo involucraba a Clara, sino que también conectaba con personas de influencia y poder que habían moldeado la alta sociedad que él conocía. Clara, por su parte, empezaba a sentir que su mundo se volvía más pequeño a medida que la atención de Alejandro crecía. No porque le desagradara, sino porque comprendía que la cercanía con él podría traer preguntas incómodas, juicios rápidos y revelaciones que prefería mantener en secreto. Su pasado no era algo que pudiera compartir fácilmente. Cada palabra revelada podría alterar la percepción de aquellos que la rodeaban y, sobre todo, afectar la relación que había comenzado a formarse con Alejandro. Aún así, había un reconocimiento silencioso de que él no la trataba como los demás, que veía más allá de la apariencia y que podía manejar la verdad con la misma elegancia que ella había mostrado ante Renata y los invitados del evento. Un día, mientras Alejandro revisaba documentos antiguos en la biblioteca de la mansión, Clara entró sin hacer ruido, como solía hacer. Su presencia llenó la sala con una calma que contrastaba con el bullicio de sus pensamientos. «Señor Valdés», dijo con suavidad pero con firmeza, «parece que ha estado investigando demasiado». «No puedo evitarlo», respondió Alejandro sin levantar la vista de los papeles. «Hay cosas en usted que no entiendo, y siento que debo conocer la verdad». Clara lo observó unos segundos, evaluando la sinceridad en su voz, y luego se acercó, apoyando la mano suavemente sobre la mesa. «Hay verdades que no están listas para ser contadas», dijo, «y algunas deben descubrirse en el tiempo adecuado». Alejandro sintió que cada palabra de Clara lo desafiaba de manera diferente a cualquier otra confrontación que hubiera tenido en su vida. No era un desafío de poder ni de autoridad, era un desafío moral, emocional e intelectual. Cada frase contenía subtexto, cada gesto insinuaba secretos, y cada mirada dejaba entrever una profundidad que él aún no podía alcanzar por completo. Comprendió que su fascinación por ella no se trataba solo de admiración o curiosidad. Se trataba de una necesidad de comprender, de conectar y de descubrir lo que había sido escondido con tanta eficacia. Durante las semanas siguientes, Alejandro continuó su investigación en paralelo a la vida cotidiana de la mansión. Cada interacción con Clara se convirtió en un delicado equilibrio entre lo cotidiano y lo revelador. Notaba cómo ciertos nombres, lugares o situaciones provocaban pequeñas reacciones en ella. Un parpadeo, un leve gesto con las manos, un cambio sutil en el tono de voz. Alejandro aprendió a leer esas señales, a interpretar la información que Clara no compartía abiertamente, y a comprender que su pasado estaba tejido con complejidad, con conexiones que todavía no estaba listo para revelar. Una tarde, mientras revisaba archivos antiguos y fotografías, Alejandro encontró una pista que lo dejó helado. Un documento que sugería un vínculo directo entre Clara y una figura que había sido importante en su propio mundo, alguien cercano a la alta sociedad que él conocía bien. Su corazón se aceleró, y por un momento sintió miedo. Miedo de que la verdad pudiera cambiar todo lo que había comenzado a construirse. Miedo de descubrir que su fascinación por Clara estaba basada en algo que él no podía controlar. Esa noche, Alejandro decidió enfrentar el tema con tacto. Encontró a Clara en el salón, sentada frente a la ventana con la luz de la luna iluminando su rostro. Se acercó lentamente, sin invadir su espacio, y habló con un tono cargado de sinceridad y curiosidad. «Clara, he encontrado pistas que me hacen preguntarme sobre su pasado. Siento que hay conexiones que debo entender, pero no quiero presionarla. Solo necesito comprender quién es usted realmente». Clara lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de serenidad y un brillo que Alejandro no había visto antes. «Señor Valdés», dijo suavemente, «algunas verdades no están listas para ser compartidas. Hay historias que deben revelarse en el momento correcto, y cuando llegue ese momento, sabrá todo lo que necesita saber. Hasta entonces, lo invito a confiar en mi presencia y en mi integridad,
más que en lo que pueda descubrir por otros medios. Alejandro respiró profundamente, comprendiendo que la confianza que Clara le pedía no era un acto de sumisión, sino un desafío elegante. Confiar sin conocer, creer sin evidencia y respetar la fuerza de quien había demostrado su valía sin necesidad de justificar su pasado. Era un acto de fe, pero también de reconocimiento. Clara le estaba enseñando que no todo en la vida se puede controlar o anticipar, y que algunas conexiones y revelaciones llegan en su propio tiempo, con la intensidad que merecen. Mientras la noche avanzaba, Alejandro se sentó junto a la ventana, observando la ciudad iluminada. La luna reflejaba la luz sobre la mansión y sobre Clara, que continuaba allí, tranquila y firme. Comprendió que el misterio no era un obstáculo, sino una parte esencial de lo que la hacía única. Su pasado, aunque oculto, no disminuía su fuerza. Al contrario, la amplificaba, creando una presencia que desafiaba la arrogancia, la pretensión y la seguridad basada solo en el poder y la riqueza. Esa comprensión marcó un punto de inflexión. Alejandro comprendió que su fascinación por Clara no era solo curiosidad, sino un reconocimiento profundo de la complejidad de su carácter. Cada gesto, cada silencio, cada palabra contenía lecciones que él necesitaba aprender, sobre integridad, dignidad, fuerza y paciencia. Y más importante aún, comprendió que su papel no era descubrir todo de inmediato, sino acompañarla, respetarla y permitir que la verdad se revelara en el momento adecuado. Mientras la ciudad brillaba bajo la luna, Alejandro y Clara compartieron un silencio cargado de significado. No era un silencio incómodo, era un entendimiento tácito, un reconocimiento de que cada uno tenía su propio camino, y que el pasado de Clara, aunque misterioso, no disminuía la fuerza de su presencia ni el impacto que ya había tenido en su mundo. Alejandro supo entonces que las piezas del rompecabezas se estaban acomodando lentamente, y que cada revelación futura tendría la intensidad y la importancia que merecían. La noche cerró con una sensación de expectación y tensión contenida. Alejandro se retiró a su despacho, mientras Clara continuaba con sus tareas, ambas mentes conscientes de que algo más grande estaba por revelarse. Cada paso, cada mirada, cada gesto, era una preparación para los eventos venideros, donde secretos, conexiones ocultas y verdades inesperadas saldrían a la luz, redefiniendo no solo la relación entre Alejandro y Clara, sino también el equilibrio de poder, respeto y dignidad que ambos estaban comenzando a construir en un mundo lleno de pretensión, lujo y expectativas sociales. El aire de la Ciudad de México esa tarde estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y anticipación. Alejandro Valdés observaba desde el balcón de su oficina cómo los invitados comenzaban a llegar a la gala benéfica más esperada del año, un evento que reunía a la élite social en un despliegue de lujo, vestidos de diseñador y autos de alta gama. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de la pompa y el glamour. Su atención estaba completamente centrada en Clara. Sabía que aquella noche no solo pondría a prueba la confianza que había depositado en ella, sino también la habilidad de enfrentar a Renata del Real, cuya presencia prometía tensiones inevitables. Clara llegó al evento con la misma elegancia y seguridad que había mostrado antes, pero ahora la experiencia acumulada y la transformación reciente la hacían aún más imponente. Su vestido de tono esmeralda caía con gracia, ajustándose a su figura de manera natural sin necesidad de artificios, y sus ojos reflejaban una determinación serena que dejaba entrever que estaba lista para cualquier desafío. Cada paso que daba parecía medir el espacio a su alrededor, no para intimidar, sino para reclamarlo con dignidad. Alejandro la observaba, consciente de que todos los ojos se posaban sobre ella, y que la tensión en la sala comenzaba a aumentar. Renata del Real apareció al mismo tiempo, radiante y calculadora. Su vestido rojo intenso, perfectamente ajustado,
y su postura impecable reflejaban la seguridad de quien siempre había dominado la escena social. Pero esta vez, algo cambió. Su sonrisa, aunque intacta en apariencia, no ocultaba la sorpresa y el descontento que sentía al ver a Clara caminando entre los invitados con una presencia que rivalizaba con la suya. Alejandro percibió la tensión en cada gesto de Renata y supo que la noche se convertiría en un juego silencioso de poder, ingenio y subtexto. La música se elevó mientras los invitados comenzaban a acomodarse. Alejandro, con su habitual porte, se acercó a Clara, guiándola discretamente entre la multitud. «Recuerda», dijo en un susurro que solo ella podía escuchar, «no se trata de competir. Solo sé tú misma». Clara asintió levemente, sus ojos fijos en el horizonte del salón. «No necesito competir, señor Valdés. Solo necesito existir». A medida que avanzaban, Renata decidió intervenir. Se acercó con pasos medidos, una sonrisa que pretendía ser amable, pero con un filo de desafío. «Qué agradable sorpresa verte aquí», dijo, su voz cargada de sutileza. «Supongo que las noches de gala no son ajenas a cualquiera, ¿verdad?» Clara la miró directamente, con una calma que contrastaba con la tensión que emanaba de Renata. «No es cuestión de ajenidad», respondió con precisión. «Es cuestión de presencia, y de cómo uno elige ocupar el espacio que le corresponde». El silencio que siguió fue palpable. Algunos invitados intercambiaban miradas, sorprendidos por la firmeza de Clara y la manera elegante pero contundente en que respondía. Alejandro, a su lado, percibió un orgullo silencioso mezclado con curiosidad. Clara no solo estaba sosteniendo su posición, sino que lo hacía con una autoridad natural que desarmaba incluso a Renata, la antagonista que siempre había impuesto su dominio sobre cualquier situación social. Renata, sin perder la compostura, intentó cambiar de estrategia. «Claro, claro», dijo con un tono más suave. «Pero recuerda que aquí el pasado y las conexiones definen más que la presencia. La experiencia y la historia son inevitables». Clara sonrió levemente, sin arrogancia, solo con seguridad. «Mi pasado me pertenece, y mis conexiones solo importan si reflejan integridad». Nada más. Alejandro sintió cómo la tensión crecía entre las dos mujeres. No era un enfrentamiento de gritos ni de insultos. Era un duelo silencioso, cargado de sutileza, miradas, ironías veladas y subtextos que solo él y ellas podían percibir en su totalidad. Cada gesto de Clara parecía medir el terreno. Cada palabra estaba calibrada para mantener el control sin necesidad de sumisión ni arrogancia. Renata, acostumbrada a que todos cedieran ante su presencia, comenzaba a experimentar una incomodidad nueva. No podía controlar la situación ni imponerse como de costumbre. Mientras tanto, Alejandro observaba la interacción, notando detalles que antes habría pasado por alto. Cómo Clara mantenía su compostura incluso cuando las insinuaciones de Renata intentaban desestabilizarla. Cómo sus ojos reflejaban firmeza sin perder la elegancia. Cómo su postura y su respiración permanecían estables, incluso ante la amenaza social más directa que había experimentado en meses. Era fascinante y desconcertante al mismo tiempo. En un momento, Renata decidió intensificar el juego, acercándose más, inclinando levemente la cabeza, con una sonrisa que pretendía ser un halago pero que cargaba ironía. «Debo admitir que logras mantener la compostura», dijo. «Pero me pregunto cuánto durará antes de que se note tu origen, tus raíces». Clara no titubeó. Su respuesta fue clara, medida y con un toque de desafío intelectual. «El origen no define la fortaleza. Y mis raíces son precisamente las que me sostienen, incluso ante quienes confunden el poder con la arrogancia». Un murmullo recorrió discretamente el salón. Algunos invitados se inclinaban ligeramente, intentando escuchar sin ser notados. Alejandro sintió un respeto profundo y silencioso por Clara. No solo estaba enfrentando a la mujer más influyente del lugar,
sino que lo hacía con gracia, sin perder su dignidad ni su integridad. Era un despliegue de fuerza moral disfrazado de elegancia, y él no podía evitar sentirse impresionado y orgulloso a la vez. La noche continuó con interacciones cuidadosamente calculadas. Cada vez que un invitado intentaba acercarse a Clara con comentarios superficiales o con curiosidad implícita, ella respondía con precisión, cortesía y un toque de ingenio que dejaba al interlocutor sorprendido y, a veces, desconcertado. Alejandro comprendió que la transformación de Clara no era solo física ni social. Era una reafirmación de su fuerza interna, de su capacidad para enfrentar cualquier desafío sin ceder ante la presión del entorno. En un momento crítico, Renata intentó un último movimiento: acercarse a Alejandro, buscando desestabilizarlo indirectamente y recuperar el control. «Alejandro, no puedo evitar preguntarme cómo lograste permitir que alguien así entre en tu mundo», dijo con una sonrisa que mezclaba desafío y curiosidad. Clara intervino suavemente, sin levantar la voz, pero con la firmeza suficiente para cortar la tensión. «Señor Valdés decide con integridad, y aquellos que intentan medir el valor por estatus o apariencia rara vez comprenden lo que significa verdadera fuerza». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro percibió la fuerza de Clara resonando en toda la sala, la forma en que su presencia alteraba dinámicas, desarmaba pretensiones y generaba respeto sin necesidad de exigirlo. Renata, por su parte, retrocedió ligeramente, consciente de que la batalla social de esa noche estaba perdida, aunque nadie lo dijera en voz alta. Mientras los invitados retomaban sus conversaciones, Alejandro y Clara compartieron un breve intercambio de miradas, un entendimiento silencioso. No era necesario hablar. La victoria moral de Clara estaba consolidada, pero también había dejado en evidencia que el control y la arrogancia de Renata no podían prevalecer ante la integridad y la fuerza interior. La velada continuó con la música, los brindis y los discursos, pero Alejandro no podía apartar la atención de Clara. Cada gesto, cada palabra y cada mirada eran recordatorios de que la verdadera fuerza no reside en el dinero, el estatus ni la apariencia, sino en la autenticidad, la seguridad y la dignidad. Clara lo había demostrado con elegancia, inteligencia y un poder silencioso que transformaba la percepción de todos los presentes. Al finalizar la noche, Alejandro comprendió que ese evento no solo había sido una prueba para Clara, sino para él mismo. Había aprendido que la fuerza no siempre se manifiesta de manera visible. A veces se expresa con calma, elegancia y precisión. Había visto cómo alguien podía desafiar a la alta sociedad sin levantar la voz, cómo podía imponerse ante la arrogancia y la manipulación sin perder la compostura. Y más importante aún, había comprendido que la conexión con Clara iba mucho más allá de la atracción o la curiosidad. Estaba construyéndose sobre respeto, admiración y una comprensión profunda de su carácter y de su integridad. Cuando finalmente salieron del evento, la ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. Alejandro caminó junto a Clara, consciente de que la noche había marcado un antes y un después. No solo se había enfrentado a la antagonista elegante y manipuladora, sino que también había sido testigo de la revelación silenciosa del poder de Clara. Una fuerza que no se imponía con arrogancia, sino con dignidad, inteligencia y autenticidad. Y mientras el viento fresco de la noche les acariciaba el rostro, Alejandro supo que las pruebas, los secretos y las revelaciones aún no habían terminado, pero que juntos serían capaces de enfrentarlas con la misma elegancia y determinación que Clara había demostrado esa noche. El amanecer iluminaba la Ciudad de México con una luz dorada que se filtraba entre los edificios altos, creando un juego de sombras sobre las calles todavía silenciosas. Alejandro caminaba por la terraza de su penthouse, con la mirada perdida en la ciudad que se despertaba, intentando ordenar los pensamientos que la noche anterior había desatado en su mente.
Clara no estaba a su lado. Ella había decidido tomarse un tiempo, alejarse del bullicio del evento y de la atención que ahora inevitablemente la rodeaba. Alejandro entendía su necesidad de distancia, pero no podía evitar sentirse inquieto, con la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Mientras tanto, Clara recorría las calles del centro histórico, envuelta en un abrigo que contrastaba con su elegancia habitual, intentando que nadie notara su presencia. A pesar de la tranquilidad de la mañana, su mente no descansaba. Cada conversación, cada gesto, cada mirada de la noche anterior se repetía en su memoria. Sabía que Renata no olvidaría fácilmente la humillación implícita en el modo en que había sido confrontada, ni la manera en que Alejandro había empezado a ver a Clara con otros ojos. Pero lo que más ocupaba sus pensamientos era el secreto que había mantenido guardado durante años, un secreto que podía cambiarlo todo, y cuya revelación requería el momento exacto para no causar más daño del necesario. Alejandro, incapaz de esperar, decidió revisar los archivos y documentos que había estado recopilando en los últimos días. Cada indicio sobre el pasado de Clara comenzaba a formar un patrón, pero faltaba una pieza crucial. Sabía que esa pieza estaba vinculada a una figura poderosa, alguien que había tenido influencia directa en su vida y que ahora estaba conectada con Clara de una manera que no comprendía del todo. La curiosidad se mezclaba con la ansiedad. Alejandro sentía que estaba a punto de descubrir algo que reconfiguraría su percepción de todo lo que había sucedido hasta ahora. Fue al mediodía cuando Clara regresó a la mansión. Alejandro la recibió en el salón principal, sus ojos buscando los de ella, intentando leer las emociones detrás de su expresión serena. «Clara», dijo con voz suave, «hay cosas que siento que debo entender». Cada gesto, cada mirada, cada palabra de la otra noche me hace preguntarme quién es realmente usted. No quiero presionarla, pero necesito comprender. Clara lo miró, con un brillo en los ojos que mezclaba calma y resolución. «Señor Valdés, algunas verdades deben revelarse en su momento. No se puede apresurar lo que ha sido protegido por años. Pero prometo que, cuando llegue el momento adecuado, usted sabrá todo». El silencio que siguió no era incómodo, era cargado de significado. Alejandro comprendió que la paciencia sería necesaria, que forzar la revelación podría romper la confianza que lentamente se estaba construyendo. Clara, a su vez, sentía la tensión de la espera. Sabía que el secreto que guardaba no podía permanecer oculto para siempre, y que su decisión de revelarlo tendría consecuencias que afectarían tanto a ella como a Alejandro, y a aquellos que habían intentado manipular su pasado. Esa tarde, Alejandro recibió una llamada de un contacto confiable en la alta sociedad. «Señor Valdés», dijo la voz al otro lado, «he estado investigando algunas conexiones que usted mencionó. Hay registros que podrían interesarle sobre la joven que ha estado en su casa. Todo apunta a un vínculo directo con una familia poderosa, pero es delicado». La información encendió una chispa de expectativa y ansiedad en Alejandro. Sintió que estaba más cerca de comprender el misterio de Clara, pero también comprendió que cada revelación debía manejarse con cuidado. Sabía que no podía acercarse a ella con sospecha, ni con acusaciones. Debía confiar, observar y esperar el momento adecuado para que la verdad emergiera de manera natural. Esa noche, Alejandro encontró a Clara en la biblioteca, sentada frente a una ventana que dejaba ver las luces de la ciudad. Su rostro reflejaba serenidad, pero sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que llevaba años cargando un secreto. Alejandro se sentó frente a ella, sin interrumpir el silencio que llenaba la sala. «Clara», dijo finalmente, «siento que estamos a punto de descubrir algo importante. Puedo percibirlo en cada detalle, en cada gesto». Clara suspiró suavemente, apoyando la mano sobre el libro abierto frente a ella. «Señor Valdés, hay cosas que no se pueden apresurar. Algunos secretos deben revelarse en el momento adecuado para que su verdad tenga sentido.
pero entiendo su curiosidad y su necesidad de claridad. Hay algo que me conecta con usted, continuó Alejandro inclinándose hacia adelante, con voz baja pero firme. Algo que está esperando a ser revelado. Clara lo miró, evaluando la sinceridad en su voz, y decidió que era el momento. Con un tono sereno y elegante, comenzó a hablar, desgranando lentamente la historia que había guardado por años. Hace mucho tiempo, dijo, mi familia fue víctima de decisiones que afectaron a muchos. Personas en posiciones de poder se aprovecharon de circunstancias que escapaban a nuestro control. Y entre esas personas estaba alguien que usted conoce muy bien. Alejandro permaneció en silencio, dejando que cada palabra calara. Cada detalle que Clara revelaba estaba cargado de emoción contenida, de dignidad y de una fuerza que lo impresionaba. No era solo un relato de injusticia, era la demostración de cómo alguien podía mantenerse íntegro, a pesar de la adversidad y la manipulación. La conexión, continuó Clara, no es accidental, es directa. Quien destruyó a mi familia y manipuló el entorno que me rodeaba es alguien cercano a usted. Alguien cuyo poder ha influido en muchas vidas. Pero ahora, señor Valdés, todo cambia. Mi presencia aquí no es una coincidencia, es la oportunidad de equilibrar las cosas, de enfrentar la verdad y de reclamar justicia sin recurrir a la violencia ni a la venganza mezquina. Alejandro la escuchaba, fascinado y conmovido. Comprendió que cada gesto, cada palabra y cada mirada de Clara contenían una fuerza moral que superaba cualquier riqueza, cualquier poder o influencia. La forma en que narraba su historia, con calma y sin dramatismos innecesarios, convertía su revelación en un acto de elegancia y dignidad, que dejaba a cualquiera sin palabras. Renata, por su parte, ya había comenzado a percibir cambios. Aunque aún no sabía la magnitud de la verdad, podía sentir que su influencia estaba siendo cuestionada, y que alguien que consideraba insignificante estaba transformando la dinámica de poder que creía inalterable. Cada movimiento de Clara, cada respuesta inteligente y cada mirada calculada servían como recordatorio silencioso de que la autoridad no siempre se impone con estatus. A veces, se gana con integridad y presencia. Cuando finalmente Clara terminó de relatar lo que había guardado durante años, Alejandro permaneció en silencio por unos segundos, procesando la información. Su admiración por ella no solo creció, se transformó en un respeto profundo, un reconocimiento de que la fuerza verdadera no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno sostiene y defiende. Clara, dijo finalmente, no solo me ha sorprendido, sino que me ha enseñado algo invaluable, que la verdad y la integridad siempre encuentran su camino, incluso en medio de mentiras y manipulaciones. Clara sonrió levemente, con un brillo sereno en los ojos. Señor Valdés, no se trata de enseñar, se trata de demostrar que, incluso frente a la adversidad y la injusticia, uno puede mantenerse firme, elegante y auténtico. Esa es la verdadera fuerza. El resto de la noche transcurrió con una sensación de cierre y apertura al mismo tiempo. Alejandro comprendió que la revelación de Clara no solo había resuelto parte del misterio que lo había intrigado durante semanas, sino que también había establecido un nuevo equilibrio. La verdad había salido a la luz, pero lo hacía de manera que fortalecía la relación entre ellos, basada en respeto, admiración y confianza. Mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces y sombras, Alejandro y Clara compartieron un momento de comprensión silenciosa. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, que Renata y otros en el entorno no aceptarían fácilmente la verdad, pero también comprendían que la fortaleza de su vínculo, construida sobre honestidad y dignidad, les permitiría superar cualquier obstáculo. La revelación del pasado de Clara había cambiado todo. No solo había establecido su fuerza moral ante Alejandro y ante la sociedad que los rodeaba, sino que también había transformado la percepción de quienes creían que el poder
reside únicamente en el estatus y la riqueza. Clara demostraba, una vez más, que la verdadera autoridad proviene de la integridad, la valentía y la capacidad de enfrentar la vida con elegancia, incluso cuando los secretos más profundos salen a la luz. Aquella noche cerró con una sensación de triunfo silencioso. Alejandro comprendió que la historia que Clara había compartido no solo redefinía su pasado y su presente, sino que abría la posibilidad de un futuro donde la justicia, la dignidad y la conexión auténtica podrían prevalecer. Y mientras la luz de la luna iluminaba la mansión, ambos entendieron que la verdadera batalla no era contra otros, sino contra las circunstancias, los secretos y la injusticia, y que juntos podrían enfrentar cualquier desafío con la misma fuerza, elegancia y resolución que Clara había demostrado desde el primer día.